Gary Mitchell miraba el bulto en su jardín. El césped estaba estirado como si alguien hubiera inflado un globo gigante debajo. En una semana, creció de tamaño de un bote de basura a casi 2 metros de ancho. El sábado por la mañana, Gary oyó un sonido como tela rasgándose. La burbuja había reventado, dejando un hoyo enorme con escalones de piedra que bajaban hacia la oscuridad. Gary Mitchell siempre se había enorgullecido de su jardín. Cada sábado por la mañana salía con su cortadora, manteniendo el césped perfectamente recortado. Así que cuando apareció un pequeño bulto cerca del roble, un martes por la mañana, Gary lo notó de inmediato. Pensó que no era nada grave. Probablemente un topo cavando túneles debajo. Un bultito no iba a arruinar su fin de semana, pero el bulto no desapareció. Para el jueves por la mañana, Gary se quedó mirando un abultamiento notable. Cuando apretó con el pie, cedió un poco, empujando hacia atrás como un globo de agua. Su esposa Emily salió a verlo. Sugirió que podía ser una tubería de agua rota. Gary negó con la cabeza, explicando que acababa de instalar un sistema de riego nuevo. Probablemente era solo agua de toda la lluvia. Había que darle unos días para que drenara de forma natural. Emily no estaba convencida, pero tenía que irse al trabajo. Mientras retrocedía, Gary notó que miraba el bulto una vez más. Él la despidió con una sonrisa confiada, pero por dentro la duda se había instalado. Durante los siguientes días, esa duda creció con la burbuja. Para el domingo, el bulto se había expandido al tamaño de la tapa de un bote de basura. El césped estaba tan estirado que Gary podía ver agua lodosa debajo. El cartero se detuvo a preguntar por eso. Luego los vecinos se acercaron. Gary se encontró dando la misma explicación. Problema con el riego, debería drenar pronto. Pero ya no estaba seguro de creérselo. A mediados de semana, la burbuja se había convertido en una atracción del vecindario. Niños en bicicleta pasaban por su casa solo para verla. La burbuja ahora medía casi 2 metros de ancho. El césped se había vuelto amarillo-marrón, y cuando Gary caminaba alrededor, podía oír sonidos de chapoteo. Emily había dejado de sugerir que llamaran a alguien. Ahora insistía. Gary le prometió que haría la llamada el lunes por la mañana. Llegó el sábado por la mañana con cielos azules despejados. Gary se sentó en su porche con su café, mirando la burbuja. Había estado sentado allí unos 20 minutos cuando lo oyó. Un sonido como tela rasgándose, seguido de un ruido húmedo y precipitado. La burbuja había reventado. Agua lodosa salió a borbotones, inundando su entrada. Gary vio cómo se drenaban litros y litros, dejando atrás un hoyo enorme. Pero lo que captó su atención no fue el hoyo en sí, fue lo que pudo ver dentro. Escalones de piedra. Bajando. Las manos de Gary temblaban. Se acercó al borde con cuidado, su corazón latiendo fuerte. Los escalones eran viejos, hechos de piedra cortada, descendiendo hacia la oscuridad. ¿Cómo era posible? Había vivido aquí 15 años y nunca supo que esto estaba bajo su jardín. Llamó a Emily, pero ya se había ido. Gary se quedó allí solo, mirando el hoyo. ¿Un pozo? ¿Un sótano para tormentas? ¿Pero por qué alguien enterraría escalones de piedra bajo un jardín? Necesitaba ver qué había allá abajo. Gary agarró su linterna del garaje. Sus manos todavía temblaban cuando regresó al hoyo. Respiró hondo, probó el primer escalón y comenzó a descender. La temperatura bajó de inmediato. Cuando los ojos de Gary se ajustaron, su linterna reveló algo increíble. Un túnel con paredes de ladrillo extendiéndose ante él. La artesanía era notable. Todo estaba completamente seco. Gary dio otro paso adelante, pasando su linterna por las paredes. Fue entonces cuando los vio. Barriles de madera. Docenas de ellos, apilados en grupos de 3 a ambos lados. Se extendían tan lejos como alcanzaba su luz. Cada barril estaba marcado con símbolos antiguos. Su mente se quedó en blanco. Luego la realidad se impuso. Gary se dio la vuelta y corrió de regreso por los escalones.
Entró corriendo a su casa y fue directo al viejo archivero en su estudio. Su bisabuelo había construido esta casa en 1925. El padre de Gary siempre contaba historias sobre el viejo, relatos pintorescos sobre sus conexiones durante los años 20 y 30. Una leyenda familiar decía que el bisabuelo Mitchell había andado con contrabandistas de alcohol durante la Prohibición. Gary siempre había asumido que era solo mitología familiar, pero mientras sacaba la escritura de la propiedad con dedos temblorosos, recordó algo más: el poema. En el reverso de la escritura, escrito con tinta descolorida, había un verso extraño que su padre le había mostrado una vez. Su papá lo había llamado los desvaríos de un viejo borracho. Gary apenas le había echado un vistazo cuando heredó la casa. Pero ahora, parado en su estudio con la apertura del túnel a solo metros, Gary leyó el poema otra vez. Cada línea de repente cobró sentido. No eran desvaríos, eran instrucciones. Un mapa escrito en código para guiar a alguien al túnel bajo el jardín. La burbuja en su jardín no había sido un desastre de plomería. Había sido el nivel freático subiendo, finalmente rompiendo el sello que había mantenido oculto el secreto de su bisabuelo durante casi un siglo. Gary pasó las siguientes 3 semanas en un estado de aturdimiento. Contactó historiadores y anticuarios. Cada barril fue cuidadosamente documentado. El túnel contenía 247 barriles de whisky de los años 20, perfectamente preservados. Coleccionistas de todo el mundo empezaron a llamar. El whisky solo estaba valorado en más de $4 millones. Pero Gary no vendió todo. Se quedó con 12 barriles y trabajó con la ciudad para convertir el túnel en un pequeño museo. Los barriles restantes vendidos en subasta trajeron suficiente dinero para que Gary pagara su hipoteca, estableciera fondos universitarios para sus hijos y renunciara a su trabajo en la ferretería. Hoy en día, cuando los visitantes preguntan cómo descubrió el túnel, Gary los lleva a su jardín y señala el lugar donde alguna vez creció la burbuja. Sonríe y dice: «El mejor problema de plomería que he tenido». ¿Y tú? Si encontraras una burbuja misteriosa creciendo en tu jardín, ¿la investigarías de inmediato o esperarías a ver qué pasa?